En el espacio de Te invito a leer conmigo, esta semana escuchamos de la mujer vampiro, su autora María Teresa Andrueto, Albóndigas de pescado. El señor y la señora Manger habían nacido en Bremen, a orillas del Weser, y llegaron al país ya casados poco antes de que comenzara la guerra. Como ella no podía tener hijos y él no quiso adoptarlos, se hicieron muy unidos y vivieron toda la vida el uno para el otro. El señor Manger vendía relojes de pared y otros pequeños aparatos de precisión en los pueblos de la provincia de Córdoba. Trabajaba bien y como no gastaban demasiado, con los años lograron comprar una casa linda y cómoda con un gran jardín de calas en Villa General Belgrano en el Valle de Calamuchita. Como su marido estaba mucho tiempo afuera y la señora Manger no tenía amigas, pasaba horas preparando comidas que le gustaban al señor Manger. Delicatessen, strudel de manzanas, del salchichas con chucrut. Todo lo que cocinaba la señora Manger le gustaba al marido, pero su plato predilecto eran unas albóndigas de pescado que ella había aprendido a hacer a orillas del Weser, donde abundan los arenques. Cuando el señor Manger llegaba de viaje y se sentaba a la mesa, comía las albóndigas de pescado, vaciaba su jarra de cerveza y decía: Querida, cómo me gustan tus albóndigas, me gustan tanto que cuando muera tendrás que llevármelas al cementerio. ¿Lo prometes? Lo prometo, querido, contestaba la señora Manger. Así de tanto comer, el señor Manger engordó mucho, demasiado, y comenzó a tener problemas de salud hasta que murió. La señora Manger compró un panteón revestido en mármol traventino en el mejor lugar del cementerio, orientado hacia las sierras, y no se olvidó de su promesa. Todos los domingos preparaba albóndigas de pescado y se las llevaba al señor Manger en un recipiente de plástico cubierto con una servilleta blanca. Llevaba también un banquito tijera, un plumero y un ramo de calas, y todos los domingos plumereaba en el cajón, lavaba el piso del panteón, cambiaba el agua de los potes, ponía en ellos las calas de su jardín, abría el banquito tijera y se sentaba a conversar con el espíritu del señor Manger. Al final de la tarde, antes de irse, decía: Querido, mirra lo que traje. Y sacaba el recipiente de plástico y lo colocaba sobre el cajón. Entonces se largaba a llorar y buscaba en su bolso un pañuelo para secarse las lágrimas, y cuando menos se daba cuenta, una mano entraba por un hueco que estaba en la pared junto al cajón, y al rato ya descubría que ya no estaban las albóndigas en el recipiente de plástico. ¿Cómo te gustan, querido?, decía la señora Mangel sonándose la nariz. Después doblaba el blanquito tijera, recogía el recipiente de plástico, cerraba satisfecha la puerta del panteón y se iba. Así, cada domingo. Cuando llevaba ya mucho tiempo haciendo esto, una tarde al cerrar el panteón, descubrió a unos chicos riendo. La señora Manger les preguntó qué hacían a esa hora en el cementerio, molestando a los muertos, y los chicos contestaron: Venimos a comer sus albóndigas, señora Manger, son muy ricas. ¿Pero cómo hacen?, preguntó intrigada la señora Manger. La sacamos por un agujero que hicimos en la pared cerca del cajón, mientras usted se seca las lágrimas y se limpia los mocos, dijeron los chicos y se fueron riendo. No puede ser, masculló la señora Manger. No puede ser. El domingo siguiente, la señora Manger preparó como siempre sus albóndigas de pescado, cortó un ramo grande de calas y se fue al cementerio. No bien entró al panteón, antes de lavar el piso, de plumerear el cajón, antes de hacer ninguna cosa, le dio una palmada al cajón del señor Manger y dijo: Mirra bien, querido, mirra que no te coman las albóndigas. Después pasó el plumero y limpió el piso, como siempre, cambió el agua de los floreros y puso en ellos las calas que llevaba. Luego acomodó como otras veces el recipiente de plástico sobre el cajón del señor Manger. Aunque hizo todo esto en un ataque de llanto, esta vez no buscó el pañuelo para sacarse ni se tapó la cara con las manos. Dejó los ojos bien abiertos, abiertos y fijos en el agujero que estaba en la pared, junto al muerto, para ver entrar la mano. Y la mano de un niño entró por el hueco y tocó el recipiente de plástico y ahí tanteó, pero ya no había nada, ninguna albóndiga. Entonces, satisfecha, la señora Manger tomó el recipiente de plástico, lo envolvió en la servilleta blanca y lo metió en una bolsa. Después buscó en su monedero la llave del panteón, le dio una palmadita al cajón donde estaba el cuerpo de su marido y cerró la puerta. Y cuando se encontró con los chicos que la miraban atónitos, les dijo: Mi marido no es ningún tonto, queridos. Sobre estas historias, Albóndiga de pescado es un cuento que intenta reírse del dolor de una pobre viuda que lo único que tiene para su muerto es un ramo de calas cada domingo y un plato de la comida que a él le gustaba. Me lo contó Catalino Daguero en mi pueblo, como una historia verdadera que le sucedió a una mujer piamontesa.
Yo transformé a la piemontesa en alemana y los tallarines en albóndigas e hice lo posible para que el marido muerto, que allá no daba señales, aquí reviviera un poco. Siempre me han gustado las historias de miedo y los cuentos llamados tradicionales y los relatos folclóricos, que a veces son todos una misma cosa. Me han gustado de chica y de grande, incluso en los tiempos en que se pensaba, pero qué tontería, que hacían daño. He escuchado muchas veces esta clase de historias y las he contado después. Y también escribí algunas, como estas, que ahora les ofrezco. Desde hace años enseño a mis alumnos, futuros maestros y profesores de teatro, de qué manera y con qué recursos están escritas las historias que nos asustan, y a veces algunos de ellos me cuentan un cuento que logra revivir en mí la antigua sensación del miedo. A la 1, a las 2 y a las 3, la semana que viene, nos vemos otra vez.